Congreso de Líderes Cristianos Unidos por el Evangelio, con el expositor Pastor Juan Kim, de la Iglesia Misión Buenas Nuevas de Chile. Sesión 1. El pecado y el juicio de Dios. Vamos a ver San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8 del versículo 30 voy a leer. San Juan capítulo 8 del versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hasta el versículo 44 he leído. La verdad que nosotros podemos investigar sobre el corazón de nosotros en este momento, porque mucha gente no conoce acerca de su corazón. En el idioma coreano hay dos tipos de ubicación de corazón. Uno es el corazón, es uno de órgano de cuerpo. Siempre palpitar de nuestro corazón para empujar la sangre, para mantener la vida. Pero en coreano
este corazón, uno de órgano, se dice 심장. 심장 es como un miembro del cuerpo nada más. Pero hay otro vocabulario, se dice 마음. 마음 es el corazón espiritual, el corazón invisible. Entonces nosotros tenemos que saber qué función está llevando este corazón invisible, porque si el corazón solamente ubica uno de órgano, entonces Dios no tiene cuerpo. Por eso Dios tampoco tendría el corazón, porque nuestro Dios es espíritu. Pero leyendo Génesis capítulo 6, estaba saliendo acerca del corazón de Dios. Se arrepintió de lo que había criado a los hombres y animales, porque fueron corrompidos. Por eso se arrepintió en el corazón de Dios de la creación. Entonces en el corazón de Dios se dolía. Entonces nosotros podemos ubicar este corazón, se llama el corazón de Dios. ¿Qué tipo de corazón es? Dios es espíritu. Por eso el corazón de Dios también es espíritu. Pero nuestro corazón está funcionando. ¿Qué es lo que funciona? Positivo y negativo. Entonces, ¿qué tipo es positivo? Positivo es amor. Por ejemplo, sin tener amor no puede casarse. Quien quisiera casarse odiando entre sí. Siendo como novio, novia, está teniendo gran rabia, odio en cada momento cuando quiere conversar, entonces se odian entre sí. ¿Están de acuerdo para casarse? Pregunto, Valeria Cofre. No quisiera. Por eso toda la gente cuando se ve lo que quiere hacer ceremonia de boda, siempre, ¿no?, estaban teniendo sonrisa, felicidad, porque se aman, enamorando entre sí, ¿no? También siendo padres, al mirar a los hijos, siempre se levanta un cariño, amor. Por eso puede comprar regalo y puede dar algo bueno, también preparando comida, ropa, etc. También creo que entre los amigos también, ¿no?, están teniendo amistad, buena amistad, teniendo entre sí, entonces también puede dar regalo y alguna persona puede hacer tarea cuando su amigo no hace bien su estudio, entonces alguna persona le ayuda. Por eso, cosa positiva es que amor, amabilidad, también y cariño, y también quiere ayudar a la gente, ¿no? Esas cosas son positivos. Pero teniendo este corazón al lado, también existe otro corazón. ¿Cómo se dice? Otro corazón odia, teniendo rabia, teniendo enojo. Por eso siempre, ¿no?, de repente se pelean entre matrimonio, entre familia, entre amigos, amigas. Si no hubiera existido nada de odio, rabia, en aquel entonces solamente funcionaría amor nada más, amabilidad nada más. En aquel entonces todo el mundo
se quedará paz. Es cierto. Hace como un mes atrás, la frontera de India, la frontera de China, entre los soldados que estaban cuidando de frontera, entre dos grupos se pelearon. Creo que algunas personas escucharon esta noticia, ¿no? Pero entre los soldados chinos utilizaba palo que estaba clavado como clavo. Imagínense, como un palo, como palo de béisbol, pero se clavaba de clavo. Con eso se pega a la gente. Entonces, ¿cómo será? La gente, wow, se desmaya y muere. Por eso murieron muchos soldados de India. Desde aquel tiempo ya está teniendo gran tensión de frontera de India y China. Y luego India ya estaba teniendo gran rabia, odio. Por eso ya no querían usar máquina de producto de China, ¿no? Como celular y también televisión, etc. Entonces, observando cada pueblo, cada país, porcentaje, ¿cuál lo más está llevando? ¿Pensamiento positivo o pensamiento negativo? Todo el mundo, ¿no? Cada hora está saliendo noticia. CNN, y como dice, ya buena noticia, saliendo la noticia, había surgido guerra y en el mundo estaba explotado bomba y murieron algo. Por cada día salen noticias sobre asesino, sobre como estafa, sobre gran daño, etc. Significa que en el corazón del ser humano, ¿qué es lo que está acumulando? ¿Por qué está haciendo gran daño contra familia, contra vecino, contra amigo y etcétera? Nosotros no sabemos muy bien acerca de nuestro corazón. Por eso nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo tenía enfermedad, cuando era soldado, un día yo estaba durmiendo con los soldados, juntamente como uno de 40 personas. Pero de repente llegó un dolor de mi corazón, estaba parado, como si fuera que alguien estaba apuñalando hacia mi corazón. Por eso me sentí gran dolor en aquel entonces, separé de mi respiración. Y de repente yo estaba buscando al Señor. Señor, ayúdeme, sálveme. Y pasando uno de 5 segundos, volvió respiración. Desde aquel tiempo estaba teniendo enfermedad, fiebre, dolor, tos. En aquel entonces buscaba medicina, ¿no? Pero no se curaba nada. Por eso yo tenía que salir a hospital lo más grande. En aquel entonces el doctor me dijo, soldado, usted tiene que tomar radiografía de pecho y luego traiga. Entonces sacando ropa y poniendo mi pecho hacia donde hay cuadro de radiografía, ¿no? Como dice, parando respiración, 3, 2, 1, ¡pum! Y luego sacando negativo y yo llevé. Al mirar frente de luz, él decía, tú eres tuberculoso.
porque ya tiene enfermedad de tuberculosis. Desde mañana usted tiene que preparar su equipaje, tiene que viajar a Ciudad Masan, tiene que internar. Es orden. Desde aquel tiempo ya podía saber exactamente. También yo tengo que cuidar mi salud porque en aquel entonces contagia esta enfermedad tuberculosis a otra persona. Pero me explicaba que tomando medicina de una semana, si pasa, ya no puede contagiar a otra persona, así dice. Pero mínimo tiene que tomar esta medicina durante 6 meses y máximo 6 meses, 1 año. Máximo 1 año tiene que tomarlo. Yo estaba obedeciendo, ¿no? Cada madrugada me levanté, ya antes de comer algo, tenía que tomar medicina, uno de 10 pastillas, ¿no? Estaba satisfecho, porque un montón de medicina era. Durante 1 año así yo tomé, ya me curé. ¿Qué es lo que quiero decir? Síntomas. ¿Qué es síntomas? Tos, fiebre, dolor, etcétera, ¿no? Eso es síntomas de enfermedad tuberculosis. Pero, ¿cuál era el virus? Tuberculosis que no se ve por mi vista. Solamente por medio de síntomas de enfermedad tuberculosis yo podía distinguir. Y luego el doctor sacando mi saliva y luego tomando radiografía y podía dar sentencia. Tú eres tuberculoso. Significa que nosotros no sabemos muy bien sobre nuestro corazón. ¿Qué es lo que está acumulado? Por eso Dios nos dio una regla perfecta para confirmar acerca de nuestro corazón. A través de la Biblia podemos descubrir nuestro corazón. ¿Qué es lo que está acumulado? Como si fuera máquina de radiografía. Por eso en esta noche nosotros podemos presentar como si fuera que yo había presentado una máquina de tomar radiografía de mi pecho para ver adentro qué hay. ¿Qué hay? Según esta palabra, San Juan capítulo 8, está saliendo una palabra muy curiosa. ¿Qué curiosa es? Jesucristo estaba conversando ¿con quién? Con los que estaban cercando, con los que estaban escuchando la palabra de Jesucristo. Es decir que Jesucristo cuando predicaba la palabra de Dios y también los judíos estaban creyendo en la palabra de Jesucristo. Por eso Jesucristo estaba pensando para enseñar algo profundo. Pero desde aquel tiempo estaba chocando fuertemente. Eso es. Qué raro, ¿no? Ya, veamos. San Juan capítulo 8, el versículo 30, así dice. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ya, como dice, muchos creyeron en él, está bien. Y luego el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Por eso ya Jesucristo podría tener algo confianza a ellos, porque ya ellos están creyendo en Jesucristo. Por eso Jesucristo quería explicar más profundidad de la palabra de Dios. ¿Es bueno o malo? Es bueno. Hoy en día, cada noche a las 7 de la noche, la hora chilena,
estaba iniciando explicación del libro de Romanos, desde capítulo 1 hasta 9. Y durante casi como más de 2 meses estaban teniendo grupo con los pastores, como pastor Esteban Leal, también pastor Leo de Argentina y pastor Jim Verdugo de Punitaquí de Chile, Mario Verdugo, Roberto Díaz, etc. Y también incluye Juan Harim de Manta de Ecuador. Por eso, pasando uno de 10 semanas, ellos estaban pensando y ellos estaban absorbiendo. Hoy en día están testificando de lo que había escuchado. Significa que Jesucristo, cuando estaba predicando y los judíos estaban aceptando la palabra de Jesucristo, creyeron en Jesucristo. Por eso Jesucristo quería explicar algo en profundidad. Como dice el versículo 31, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es profundidad. Ya hasta ahora está creyendo en mí, hasta ahora está siguiendo a mí para escuchar mi palabra, está bien, pero debería permanecer en mi palabra para que sean el discípulo verdadero. En aquel entonces, ya desde aquel tiempo estaba discutiendo. Además, el versículo 32, como dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya esta palabra, creo que todos los pastores se memorizan, ¿no? Les gusta. Conoceréis la verdad os hará libre. Amén, amén, de todo amén. Pero los judíos desde aquel tiempo ya estaban justificándose ante Jesucristo, estaban peleando, discutiendo. Eso es muy curioso para mí, ¿no? Porque Jesucristo estaba hablando una cosa buena para bendecir a ellos, pero ellos estaban entendiendo mal. Como dice el versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No queremos ser nada de ser libres, porque nunca había sido esclavos, porque está ubicado como si fuera nosotros somos como esclavos de alguien. Desde aquel tiempo está peleando contra nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo estaba hablando acerca del corazón de ellos. Los que cometen, todos son esclavos de pecado, así dice. Por eso los esclavos del pecado no permanecerán en el reino de Dios. Significa que los pecadores no pueden entrar en el reino de Dios, tampoco pueden vivir en el reino de Dios. Busquemos, así dice o no. El versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Significa que Jesucristo está hablando sobre la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La gente que cuando muera, su espíritu tiene que vivir eternamente con Dios en el reino de Dios. Pero según la palabra de Jesucristo, como dice, siendo esclavo de pecado,
Uno que comete el pecado será esclavo de pecado. Esclavo no puede quedarse en el reino de Dios, en la casa de su Padre celestial. ¿Es cierto o no? Es cierto. Entonces, hoy en día, mucha gente está pensando, aunque están memorizando, recordándose esta palabra 32, como dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aunque sabe memorizar de este versículo, pero su corazón todavía está acumulado pecado. Por eso se dice que soy pecador, soy pecador. ¿Hasta cuándo quiere ser pecador? El que comete ya será esclavo. ¿Hasta cuándo va a seguir como pecador? Jesucristo tanto quería dar verdad. Entonces, por medio de verdad, la gente puede ser libre. ¿Qué es la verdad? La verdad es que puede cumplir mandamiento. La verdad es que la gente puede esforzar para servir al Señor. La verdad es que la gente puede ofrendar al Señor. La gente que puede sacrificar para cumplir la verdad. No es así. Conozcan la verdad. Por eso nosotros tenemos que saber sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? Conociendo la verdad puede ser libre. Es decir que siendo pecador, cuando acepta la verdad, esta persona puede renacer. Ya busquemos San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. El versículo 1 leo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5, responde Jesús: de cierto te digo que el que no nacer de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Imagínense, esta palabra es muy importante para nosotros y también para los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Si uno no puede renacer por medio de agua y el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, tampoco puede vivir eternamente en el reino de Dios. Por eso todos los pastores deberían tener la tarea. ¿Cuál es? Cada uno debería tener testimonio de lo que había sido renacido. Si no hubiera renacido, entonces ¿cómo puede explicar sobre renacimiento ante sus miembros de la iglesia? Absurdo. Entonces, ¿qué es el renacimiento? Si alguna persona no sabe muy bien, entonces por su manera, por su inteligencia, por su conocimiento propio, puede interpretar: renacimiento es que antes de creer en Jesucristo estaba viviendo así, pero ya creyendo en Jesucristo ya totalmente cambió su vida. Eso es. No es así. Renacimiento, es decir que el agua se refiere a la palabra de Dios. ¿Cómo puede recibir el perdón de los pecados
Y también, después de ser perdonado de sus pecados por la palabra de Dios, ¿cómo puede recibir el Espíritu Santo del Señor? Eso es renacimiento. Cuando yo estaba congregando en la iglesia, antes de ser salvo, yo estaba leyendo esta palabra. Estaba preguntando a los pastores de Corea del Sur: pastor, yo quiero saber renacimiento. ¿Cuál es renacimiento verdadero? Mucha gente estaba explicando: el agua se refiere bautismo de agua. ¿Bautismo? Sí, bautismo. Si no recibe bautismo, entonces ¿cómo puede ser? ¿No puede ser salvo? Pregunto. Si sería la verdad que el agua se refiere como bautismo, entonces si no puede recibir bautismo, tal persona no puede recibir la salvación. No hay la respuesta verdadera. ¿Por qué? Esta palabra, el agua, se refiere al Evangelio. El Evangelio que está explicando sobre el perdón eterno. ¿Dónde está escrito? Bíblicamente nosotros tenemos que conversar. Busquemos. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, ¿dónde ubica? Después de el libro de Santiago. Ya, así sale. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, dice. ¿Cómo dice? Purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Obediencia de qué? A la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre con su propia sangre. Ya, veamos. Otra vez. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Eso es lo que está saliendo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Acá sale toda la respuesta, como dice el Evangelio. El Evangelio que nosotros hemos anunciado a ustedes por medio de simiente incorruptible había renacido. Y también ustedes obedeciendo a la verdad acerca del Evangelio. Por eso han renacido, así dice. Entonces, el agua se refiere al Evangelio. El Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo limpió una sola vez para siempre. Con esta palabra, la gente puede ser purificado de sus pecados.
la gente puede ser renacido. Cuando uno que sea limpiado de sus pecados, o sea que Dios le perdona todos sus pecados, Dios también le da el Espíritu Santo del Señor como regalo. En aquel entonces la gente renace como justo. Por eso la gente que está siendo pecador todavía no ha renacido. Yo les digo claramente, el que comete el pecado va a ser esclavo de pecado. El esclavo no se queda en la casa de Dios. Esa es la palabra de Jesucristo. En aquel entonces, ¿cómo tiene que responder entre los judíos? Señor, según su vista, se veía que nosotros somos como esclavos de pecado. Eso es. Lo que está cometiendo ahora usted ya está siendo esclavo de pecado. ¿Por qué yo no sabía eso? Porque durante muchos años Satanás le engañó. Aunque yo estaba esforzando cumplir mandamiento de Dios, durante unas semanas yo ayunaba, también dando limosna a los pobres, ayunando, orando, dando diezmo, pero yo no sabía que era esclavo de pecado. Solamente me sentía que yo tengo pecado. Eso es. Congregando en la iglesia 1 año, 5 años, 20 años, 50 años, 70 años, hasta morir, ya está permaneciendo en la iglesia, pero en su corazón, si se queda el pecado, se siente como condenado. Siempre dice que Señor, perdóname mi pecado porque soy pecador. ¿Qué significa? Todavía no conoce la verdad. Porque conozcan la verdad os hará libre, dice, libre. Libre, otra palabra, ¿cómo nosotros podemos decir? Libre es como igual que justo. Por esa razón la gente no está de acuerdo. ¿Cómo puede ser justo siendo pecador? Siendo ser humano, ¿cómo puede ser justo ante Dios? No, eso es la verdad. En su mente no existe esta área. En su corazón no existe esta verdad. Por eso está siendo como pecador. ¿Por qué? Yo también así estaba creyendo. Antes de recibir la salvación, yo estaba leyendo el libro de Romanos, también otros libros, Hebreos. ¿Sabe qué es lo que me quedaba? Solamente un versículo me quedaba. ¿Qué versículo era? Romanos capítulo 3, el versículo 10. ¿Cómo dice? No hay justo ni aun uno. Con esta palabra yo puedo decir que yo soy pecador porque no hay justo ni aun uno. Soy pecador. Estoy de acuerdo, soy pecador. Por cada día estoy pidiendo al Señor, perdóneme mis pecados, perdóneme mis pecados. Pero un día yo estaba orando, pensaba profundamente. Mientras tanto yo oraba al Señor. Soy pecador. Todos somos pecadores. Entonces, ¿quién va a entrar en el reino de Dios? ¿Nadie? ¿Nadie? Solo estaba orando al Señor. Mientras tanto yo oraba al Señor. Soy pecador. La verdad que soy pecador, pero no hay justo ni a uno. Entonces, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Qué raro. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Me quedaba esta pregunta. Pero ¿sabe qué? En la Biblia está explicando cómo la gente puede ser justificado ante Dios. Eso es la manera de ser salvo. ¿A quién justifica a Dios? Es muy importante. ¿A quién justifica?
Dios estaba mostrando por los hombres que está saliendo en Antiguo Testamento. Como dice, número 1, Abel. Abel, por fe, ofrendó más excelente que la ofrenda de Caín. Por eso, ¿qué es lo que obtuvo él? Veamos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, el versículo 4, así dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dice. Esta palabra, ¿no? Es muy especial. Alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué le dio testimonio que era justo? Dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Quién está dando? Dando Dios. Dios dando este testimonio que era justo. Entonces, ¿quién es él? Abel. Abel era uno de hijos de Adán. Adán era maldito, porque él desobedeció ante Dios y comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Por medio de Adán, todo el mundo fueron convertidos como pecadores. Nosotros también. Entonces, siendo pecador Adán, cuando engendró por su simiente, ya uno que nace, Caín, era pecador, era justo. Caín era pecador. Al nacer Abel, era pecador, era justo. Pecador. Es misma pregunta que ya. La pareja de gato engendrando, ¿qué es lo que sale? Su cría, gato o perro. ¿Cómo saben que sale gato? 100% por pareja de gato, el gato va a engendrar. Va a engendrar gato nada más. Dando cría, gato. O sea, por pareja de perros. ¿Y qué es lo que sale? ¿Tortuga? De ninguna manera, tortuga. Cachorro de perro es. Y perro nada más, perro. Significa que cuando nació Abel era esclavo de pecado. Exactamente era pecador. Pero un día él tuvo la fe. El autor de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Abel descubrió el secreto de la fe. Esta oveja está muriéndose, derramando la sangre. Se refiere como el Cordero de Dios. Está matando, pero en su corazón, en el corazón de Abel, considerando que esta oveja es como Jesucristo, que un día iba a nacer, iba a cargar el pecado de Abel, iba a morir. Hay diferencia de tiempo, como ¿cuántos años sería diferencia? Bíblicamente, como 4,000 años hay diferencia del tiempo de Abel a Jesucristo, pero ya Abel creyó en Jesucristo a través de la fe. Además, Dios vio esa fe que está produciendo en el corazón de Abel. Por eso, como dice Dios, desde hoy, Abel, tú eres justo, siendo testigo de la fe de Abel, nuestro Dios.
Por eso alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por Elías. Significa que ya Abel por la fe podía ser justificado siendo justo. También veamos Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, el versículo 9, ¿cómo dice? Génesis capítulo 6, el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Exactamente dice que Noé era justo, caminó con Dios. ¿Cómo podía ser justo? Noé cuando nació, él era justo. ¿Desde el nacimiento de Noé era justo? No creo. Acabo de decir, ¿no? Como dice, pareja de gatos. ¿Qué tipo de cría sale? ¿Perro o gato? ¿O mono? ¿Hay porcentaje que salga mono? De ninguna manera. Significa que hijo de creador automáticamente sale como pecador. Pero Noé, ¿cómo podía ser justo? Hay la respuesta, como dice el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Como dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa es la respuesta, como dice el secreto de la palabra de Dios. Noé halló la gracia de Dios. Eso es. ¿Quién puede ser justificado delante de Dios? ¿Por su obra o por la gracia de Dios? Por la gracia de Dios. Por eso nosotros podemos descubrir, Abel halló la gracia de Dios por tener la fe. Él alcanzó el testimonio de Dios, que dice que tú eres justo. También dice que Noé halló la gracia de Dios para ser justo. También Abraham, cuando escuchó la voz de Dios, tu simiente será así. Simiente se refiere a Jesucristo. Él también halló la gracia del Señor. Por eso su fe fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar? ¿Abraham era pecador o era justo en el tiempo de nacimiento? Abraham era pecador porque su padre era Taré. Taré, el que estaba adorando a los ídolos. Por eso, hijo de un hombre que estaba haciendo ídolo, entonces, ¿cómo será? Desde niño él estaba copiando, no creo que él estaba haciendo uno de ídolo, no sé muy bien, pero siempre miraba la obra de su padre. Taré, nada que ver con Dios. Pero Abraham, ¿cómo podía ser justificado delante de Dios? Él cumplió 10 mandamientos de ninguna manera. ¿Por qué? En la época de Abraham no existía nada de mandamiento de Dios, porque pasando
430 años, a través de Moisés, Dios había dado mandamiento de Dios. Por eso, en la época de Abraham no existía nada de mandamiento de Dios. Significa que Abraham podía ser justificado por la fe. Ya, nosotros estamos hablando sobre identidad de ser humano. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo estaba hablando? Peleando contra los judíos, como decía, tus padres son diablo, dice, diablo. ¿Cómo dice? Su padre es diablo. Veamos, ¿dónde está escrito? San Juan capítulo 8. ¿Dónde aparece? ¿Eh? 44. Así dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Veamos. ¿Quién quisiera reconocer que mi padre es diablo? Aunque nosotros no somos como judíos, somos gentiles. Nada que ver con Dios, nada que ver con la ley, nada que ver sagrada escritura. Pero los judíos no eran así. Los judíos son descendientes de Abraham. También ellos durante muchos años estaban guardando la Sagrada Escritura, la Biblia. También ellos estaban cumpliendo ceremonia de Dios, como solemne de Jehová. Es decir, que entre los judíos tenían gran orgullo que podían servir al Señor. Ellos tenían gran orgullo que eran totalmente diferentes que los gentiles. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo estaba exhortando? ¿Cómo estaba ubicando a ellos? ¿Ellos son de Abraham o ellos son de diablo? Su cáscara o su cuerpo, su carne solamente se ve descendiente de Abraham, pero su interior, su espíritu, su alma, su corazón permanece como en el mundo de diablo, como en el mundo de Satanás. ¿Por qué? Todavía está siendo pecadores. Ese es el problema. Hoy en día, ¿quién está exhortando a los pecadores? Nadie puede exhortar. ¿Por qué? Tiene miedo. Pero nosotros tenemos que explicar. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? La verdad que el pecador se va al infierno. No puede entrar en el reino de Dios. Únicamente el justo puede entrar en el reino de Dios. Siendo pecador, sí o sí tiene que recibir castigo eterno. Por eso nuestro Señor Jesucristo, con gran amor, estaba exhortando: tus padres son diablos. En aquel entonces ellos, ¿cómo tienen que reconocer? Nosotros hemos servido al Señor, hemos ofrendado al Señor, hemos guardado la palabra de Dios, pero según su palabra, nosotros somos
hijos de diablo, esclavos de pecado, nosotros recibiremos el juicio eterno. Eso es, han dicho de sus bocas. ¿Qué hacemos? Mire, tiene que arrepentirse de su camino. En la época de Jesucristo había un hombre que fue enviado de Dios, se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba gritando, como dice, arrepentíos. Arrepentimiento, ¿qué es esto? Durante muchos años, desde Moisés hasta que naciera Jesucristo, durante más o menos 1500 años, entre los israelitas estaban caminando en el camino de la ley, en el camino de mandamiento de Dios. Querían cumplir con este pacto, querían ser salvos. La verdad que si puede cumplir 10 mandamientos, la gente puede ser salvo. La verdad que cuando uno que cumpla mandamiento de Dios tendrá la vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? Podrá entrar en el reino de Dios por su obra. Pero hay problema. ¿Cuál es el problema? Veamos, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 19-20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué Dios no se dio mandamiento de Dios? Porque Dios no se dio la ley para que se cierre su boca, para que se quede bajo el juicio de Dios, dice. Ese es el objetivo de la existencia de mandamiento de Dios. Cada uno tiene que quedar bajo el juicio de Dios. ¿Qué significa? Recibiendo el juicio de Dios. Señor, yo soy pecador, por eso yo tengo que recibir castigo eterno. ¿Qué hago, Señor? Tenga misericordia de mí, Señor, por favor. Así tiene que tener gemido de su corazón. Así tiene que gritar al Señor para que Dios tenga misericordia. Señor, todavía yo soy pecador. ¿Qué hago? Porque yo sé que siendo pecador me voy al infierno, aunque estoy alabando, leyendo la Biblia, ofrendando, pero yo soy como esclavo de pecado. ¿Qué hago? Así tiene que descubrir su corazón. Así tiene que pedir al Señor para que nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de tal persona. Pero en vez de tener gemido de su corazón, la gente quiere justificarse ante Dios por su obra, como si fuera que está cumpliendo mandamiento de Dios. De ninguna manera. ¿Por qué? El versículo 20 así dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Significa que ninguna persona puede ser justificado por su obra de la ley ante Dios, porque Dios no le reconoce. Dios no acepta. Dios no justifica a la gente que quieren cumplir mandamiento de Dios. No justifica a Dios a estas personas. Significa que su obra no vale de nada. Eso es vano. ¿Por qué? Ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ninguna persona puede cumplir mandamiento de Dios. Por eso Dios nos entregó mandamiento de Dios como si fuera máquina de radiografía. Por medio de la radiografía, ¿qué es lo que puede saber? Solamente puede descubrir de interior de su cuerpo que hay virus, tuberculosis o no, nada más. No puede curar nada. Alguien puede decir que, 1, 2, 3, tomando radiografía, me curé,
gracias. ¿Qué es lo que pasa? Mire, doctor me mandó para tomar radiografía. Ya yo tomé radiografía, ya salió mancha de negativo. Por eso me curé. Si alguien así dice, entonces, ¿cómo nosotros podemos decir? Tiene que llevar con cuidado al hospital donde cuida muy bien tales personas, ¿no? Psicología, así. Entonces, ya por medio de mandamiento de la gente no puede ser justificado. Así dice, pero siempre nosotros tenemos que guardar mandamientos, nosotros tenemos que amar a Dios, nosotros tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Constantemente está hablando, repitiendo. Hasta morir, tal persona va a ser esclavo de pecado. ¿Por qué? Más a más, cuando quiere ser cumplido de mandamiento, será más profundo pecador ante Dios. Eso es, para que se cierre su boca, para que se quede el juicio de Dios. Por eso Dios le dio mandamiento. Significa que Dios quiere tener misericordia de nosotros. Por su misericordia la gente puede ser salvo. El día de hoy, por primera vez estamos conversando. No sé muy bien cómo está absorbiendo mi predicación, cómo está entendiendo, pero espero que Dios les bendiga. También mañana en la noche voy a explicar sobre la verdad. Porque conozca la verdad os hará libre, para que sean todos participantes, que sean libres del pecado. Ojalá que sean como justificados por la palabra de Dios. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por su gracia y misericordia. Por la distancia, nosotros no podemos encontrar fácilmente con los pastores de Ecuador y de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Colombia. Pero por su gracia, en este momento, por esta plataforma de Zoom, podemos unir entre uno de 100 personas. El día de hoy nosotros podemos compartir la palabra de Dios. También nosotros podemos descubrir que nuestra identidad era pecador. Por eso, siendo esclavo de pecado, de ninguna manera puede quedarse en la casa de nuestro Dios. Por eso sí o sí tiene que ser limpiado de nuestros pecados. Por eso dice que conozca la verdad os hará libre. Así dice. Por eso nosotros estamos esperando que Dios nos enseñe acerca de la verdad por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cómo había purificado. Mañana nosotros queremos tocar el tema de eso. Por eso, Señor, espero que nos ayude para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. También por medio de ayuda del Espíritu Santo del Señor, nosotros podamos comprender su palabra. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.